一体何なんだ。ベヘリット。氷室にいます。 Now there is no hope. Tras la conversación entre Roxy y Rudius, 5 días más transcurrieron. El general Jade hizo arreglos para que la inminente coronación del nuevo rey sea una a la altura, lo que a opinión del mago ponía presión extra sobre las arcas de un reino que venía sufriendo en lo económico producto de la guerra. Sin embargo, la ceremonia debía de ser memorable, pues la transición de un monarca al siguiente era todo un evento que debía dejar en claro quién manda, tanto en Shirone como en cualquier otro reino. En medio de todo aquello, Ginger finalmente logró reunirse con Sanova y compañía. La mujer, de rodillas frente a su príncipe, al oírlo, suprimió una sonrisa cuando el príncipe le confesó que su deseo era el de regresar a Sharia. Siempre pensé que Ginger quería que Sanova fuera un ejemplo de la realeza y se atuviera a sus deberes como un príncipe, pero su reacción ahora me dice que lo que realmente desea es verle bien y saludable. Honestamente me siento aliviado. Conseguí mantener a Sanova a salvo. ¿Por qué Sanova tiene esa expresión? Es la misma mirada de determinación que tenía cuando dijo que iría a Shirone para pelear en la guerra. Ginger, yo estoy considerando abandonar mi país. ¿Abandonar su país? ¿Desertar? Gran idea. El reino de Ranoa seguro le recibirá con los brazos abiertos, y si Lord Rudius interviene, puede que incluso el reino de Asura... No, Ginger. No me refiero a desertar. Estoy considerando renunciar a mi estatus como miembro de la realeza. Dejaremos que la gente crea que morí en el transcurso de esta rebelión y regresaré a Sharia, ya no como el tercer príncipe Sanova Shirone del reino de Shirone, sino simplemente como Sanova. Y de esa forma creo que es como viviré el resto de mis días. Príncipe... Yo creo que esa... también es una gran idea. Tiene sentido. Incluso si desertara a otro país, lo usarían por su poder de Miko. Los Mikos son los tesoros de un reino. Si abandona este camino, podría vivir la vida que quisiera. Y aunque financieramente se vuelva vulnerable, podría ayudarlo. Podría pagarle un salario por su ayuda con la armadura mágica, por mantenerla y prepararla, por ejemplo. Ginger, has sido una servidora fiel. Me honra con esas palabras. Habiendo dicho eso, ¿qué planeas hacer de ahora en más? Pues planeo continuar sirviéndole de la misma forma que he hecho hasta ahora. Para mí no es relevante si ya no forma parte de la familia real. Ya no seré capaz de pagarte, ¿lo entiendes? Creo recordar que le enviabas el dinero a tu familia, ¿no? Han crecido, se han vuelto independientes. Ya no necesitan mi ayuda. Te das cuenta de que mientras más tiempo continúes sirviéndome, menores son las posibilidades de que encuentres un hombre apropiado y te cases. ¿Casarme? En ese momento, Ginger se postró en una reverencia aún más profunda, con su frente tocando el suelo. Lady Minerva me pidió directamente que le cuidara. No importa su estatus, ni importa si continúo a su lado en la capacidad de una amante en lugar de caballero. Pero por favor, si se preocupa por mí, entonces manténgame a su lado. Te he escuchado, Ginger. Alza tu cabeza. Ginger miró al príncipe con los ojos conteniendo las lágrimas. Si realmente insistes, respetaré tu voluntad.
Sin embargo, no te trataré como caballero o amante. A partir de ahora me apoyarás como Ginger York. Sí, señor. Y con esas palabras, las lágrimas de Ginger finalmente terminaron por desbordarse. Bien, al final Sanova definitivamente regresará con nosotros. Nuestra misión aquí ha terminado. Aunque, más allá de salvar a mi amigo, no hemos resuelto ningún problema. Fallé en cuanto a salvar a Pax y da la impresión de que casi todo nuestro esfuerzo fue para nada. Hora de volver a casa. El camino elegido por Sanova. Hubo un tiempo en el cual el Miko de Shirone no era capaz de diferenciar entre humanos y muñecas, más allá de que unos hablaban y otros no. Para él, se sentían igual. Si le sujetaba un brazo a un ser humano y lo zarandeaba de un lado a otro, este se separaría de su cuerpo. Lo mismo con su cabeza o sus piernas. Eran frágiles, igual que marionetas de madera. Sanova amaba las muñecas, todas ellas, exceptuando, claro, a los humanos. A pesar de lucir exactamente como muñecas, todo lo que hacían era quejarse o despojarle de sus libertades, y él los odiaba. No fue hasta que conocí a mi maestro que mi forma de ver las cosas cambió poco a poco. En algún punto, tras reencontrarnos en Sharia, con los años, dejé de odiar a las personas. Sospecho que Julie fue el catalizador. Al principio, solo pensaba en ella como una herramienta para crear figuras. No podía hablar nuestra lengua ni cuidarse por sí misma. Era una carga. Pero dado que fue un encargo de su maestro Rudius, se ocupó de cuidarla, pensando en ella como un trozo de madera al cual darle forma de a poco, esculpiéndola, observando cómo se convertía en el tipo de ser humano que a él le agradaba. No podía odiarla, pero solo se percató de ello gracias a Ginger. Para él, Ginger York era una persona que siempre encontraba fallos en todo y nunca se guardaba su opinión. Desde la perspectiva del Miko, ella tildaría de suma importancia cosas que le resultaban triviales e irrelevantes. Ginger me resultaba muy molesta, pero cuando nos reencontramos en Sharia, antes de darme cuenta, dejé de verla de esa forma. Seguía quejándose como solía hacerlo, pero por alguna razón ya no me molestaba igual que antes. ¿Por qué? ¿Por qué mis sentimientos habían cambiado tanto? En el fondo, sabía que era por la influencia de mi maestro. Él nunca me abandonaría sin importar la razón. No importaba que fuera torpe, ni que mi única cualidad fuera mi fuerza sobrehumana. Tampoco importaba que rompiera las figuras, ni bien comenzara a crearlas, o mi penosa cantidad de mana. Ni tampoco el hecho de que no estuviera a la altura de las expectativas que tenía sobre mí. Yo casi me había rendido, casi abandono mi sueño. Pero él nunca me abandonó, ni tiró la toalla conmigo. Estaba profundamente agradecido, porque hasta que le conocí, ni un solo ser humano en mi vida me había mirado como a una persona. Sí, eso es, de no ser por él, nunca me hubiera dado cuenta de que Ginger también me miraba a mí por lo que soy, simplemente yo. Fue solo entonces que Sanova comprendió finalmente la diferencia entre humanos y muñecas y se sentía agradecido profundamente por su mentor y amigo Rudius Greyrat, al grado en que se enorgullecía de hallar en él la natural capacidad como para reconocerlo como su mentor. Pero incluso así, en ocasiones, él no entendía las razones de algunas de las acciones de Rudius, por ejemplo, con Nanahoshi.
Nanahoshi Shizuka parecía estar estudiando magia de invocación para descubrir un método con el cual regresar a su hogar. Nadie jamás explicó en qué sitio se encontraba dicho hogar, pero no me interesaba saberlo. Yo solo tenía malas memorias del mío. No podía empatizar con ella, pero mi maestro, por lo que oí, él tenía amargas memorias del reino de Asura y sin embargo se dedicó en cuerpo y alma a ayudarla. Cuando desesperó, la recibió en su hogar y la cuidó. Cuando se enfermó, viajó al continente demoníaco para salvarla. Yo ayudé, pero solo porque quería ayudar a mi maestro. Sin embargo, seguía sin entender. Fue en el medio de todo aquello que otra cosa comenzó a cambiar en Sanova. En algún punto comenzó a desarrollar cierto vínculo con su hogar en Shirone. Algunos días incluso se encontraría nostálgico imaginándose el palacio en el que creció, a pesar de las amargas memorias. Algo en Nanahoshi se me contagió, por eso me sentí en la obligación de responder al llamado de Pax. Amaba a mi país y quería protegerlo, pero me equivoqué. Fue cuando mi maestro trató de persuadirme en el fuerte Caron que comencé a entenderlo. Le dije que lucharía porque Pax es mi hermano y quería salvarlo. Pensé que era una excusa para continuar por ese camino, pero cuando Pax saltó del balcón, ya no pude ignorar la verdad, una verdad traída a lomos de un recuerdo. La memoria que golpeó a Sanova con fuerza desde lo más profundo de su pasado, incluso antes de que Roxy comenzara a enseñar a Pax, nació el día en que su hermano mayor, el segundo príncipe, había celebrado una fiesta en el castillo. Sanova había sido ubicado en un asiento al lado de su hermano Pax, quien, en aquel entonces, no tendría más de 10 años. Permanecieron en silencio. Sanova podía sentir que su hermano menor quería hablar con él, pero lo ignoró por completo. Ni siquiera le miró. Y al final, el pequeño Pax nunca consiguió reunir el coraje para hablarle. Cuando en mis brazos sostuve el cuerpo inerte de mi difunto hermano, no pude evitar pensar. Él quería hablar conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué no le dije nada en ese entonces? Ni siquiera una palabra. Un recuerdo despejó toda duda. Finalmente lo entendí. Mis propias confusas acciones eran un espejo de las de mi maestro. Ahora comprendo por qué ayudó a Nanahoshi. Seguramente terminó viéndola como a una hermana pequeña. El maestro tiene 2 hermanas biológicas y la forma en la que trata a Nanahoshi es casi idéntica a cómo trata a sus hermanas. Mantiene un ojo sobre ella y la ayuda cuando está en problemas. Últimamente he tenido tantas preguntas. ¿Por qué ayudé en el continente demoníaco? ¿Por qué sentía nostalgia por mi hogar? ¿Por qué respondí al llamado de Pax? ¿Por qué quise rescatarlo tras la batalla en el fuerte Caron? ¿Por qué? El puzzle finalmente tiene sentido. Pero ya es tarde. Pax está muerto. Jamás podré recuperarlo. No pude salvarlo como salvamos a Nanahoshi. Aún así, todavía hay algo que puedo hacer. El regreso a Sharia no resultó uno difícil para Rudeus y compañía. Todo simplemente fluyó. Con su armadura mágica, Rudeus tiró del carro en el que estaban Sanova y Roxy hasta un sitio oculto en el bosque, cuyo círculo mágico de teletransportación yacía preparado para enviarlos a la fortaleza flotante de Perugius Dola. Tras desensamblar la armadura y transportarla a dicho lugar, Sanova y Rudeus presentaron sus respetos al Rey Dragón.
La reacción del rey al enterarse de lo sucedido en Shirone fue un escueto "Ya veo". En cuanto a la decisión de Sanova, Perugius replicó que era tonto el permitir que un país le atara, por lo que se encontró plenamente satisfecho al saber que el príncipe abandonó su título como tal. Has hecho bien. Luego, Sanova y Rudius visitaron brevemente a Nanahoshi para hacerle saber que todo estaba bien y habían conseguido salir de Shirone con vida. Bien, Eris está próxima a dar a luz en el correr del siguiente mes. Lo menos que puedo hacer es estar allí para cuando comience el parto. Debería dirigirme directo a casa, pero necesito hacer una última cosa antes: reportarme ante Orsted. Sanova decidió acompañar a Rudius porque, en sus palabras, la armadura que el dios dragón le otorgó le había ayudado a permanecer con vida. Además, quería disculparse por el hecho de que terminó en 1000 pedazos. Una vez frente a la puerta de la oficina de Orsted, con Sanova detrás, Rudius dio un profundo respiro. Estoy a punto de reportar que he fallado. Perdón por la intrusión. Yo, Rudius Greyrat, finalmente he regresado del reino de Shirone. Al enderezarse tras hacer su típica reverencia al dios dragón, Rudius se topó no con el rostro de Orsted, sino con un yelmo negro, lo que identificó como una nueva herramienta mágica de su amigo Cliff. Parece que has regresado sano y salvo. Sí. Sir Orsted, yo logré absolutamente nada. No, espera, mejor no lo digo de esa forma. He vuelto. Permítame hacer mi reporte. Rudius procedió a explicar minuciosamente todo lo que había transpirado desde su arribo al reino de Shirone hasta su regreso a Sharia, asegurándose de añadir qué opinaba particularmente de cada evento y cuáles creía que podrían haber sido las intenciones de Hitogami. Le ofrezco mis más sinceras disculpas. Fallé en cumplir mi deber. No pude impedir la muerte de Pax. Un ambiente asfixiante pesaba sobre los hombros de Rudius. El silencio de Orsted no era tan terrorífico como el hecho de que, debido al yelmo que se encontraba usando, no era capaz de ver qué clase de expresión tenía en ese momento. La verdad, lo prefiero sin el yelmo. El rey del reino del rey dragón, Leonardo King Dragon, era uno de los apóstoles de Hitogami. Seguramente el general Jade de Shirone lo es también. Manipuló a estos dos para arrinconar a Pax, forzándolo a acabar con su vida. Entonces, ¿qué hay del último? Puede que el rey dé vista, sin embargo, hay grandes posibilidades de que no empleara a un tercero. Ahora que lo pienso, el dios de la muerte mencionó que el rey demonio Vadi Gadi fue uno de los apóstoles de Hitogami en el lejano pasado. Si él hubiese sido un apóstol en esta ocasión, no tiene sentido que no se haya presentado en el conflicto. Podríamos acabar con Jade si lo deseas. Es demasiado tarde. Realmente siento mucho todo esto. Desde el inicio hice una predicción incorrecta. Tras matar a Leonardo, debería haber ido a Shirone personalmente antes de dejártelo todo a ti. Ese fue mi error. Sin embargo... ¿No hay nadie capaz de reemplazar el rol de Pax? No. Sir Orsted, ¿le importaría que hable?
Sanova Shirone. Primero, permítame agradecerle por la armadura que me prestó. Desafortunadamente terminó siendo destruida, pero conservé mi vida gracias a ella en parte. Sanova dio un paso al frente e hizo una reverencia. A juzgar por su conversación con el maestro, entiendo que Pax terminó en medio de la batalla contra este enemigo, ¿correcto? Orsted procedió a explicarle a Sanova que su intención no era la de salvar a Pax per se, sino que a raíz de ello y el reino que éste crearía, una persona necesaria para él nacería allí, en la República de Pax. Bolt Macedonius, quien hubiera sido durante un tiempo un esclavista, terminaría ocupando una posición de poder gracias al rey. ¿Qué rol desempeñaría para tus planes? Bolt no desempeña ningún rol, pero uno de sus descendientes da a luz al dios demonio Laplas. Ahora que Pax está muerto, ya no sé dónde nacerá la reencarnación del dios demonio. Entonces, ¿podríamos transformar a Shirone en una república o asegurarnos de que Bolt conozca a la mujer indicada? Es inútil. ¿De verdad crees que no lo he intentado antes? Alcanzar a Hitogami requiere que primero haya matado a Laplas. Tras iniciar su guerra, tomará mucho esfuerzo y mana el eliminarlo a él y sus seguidores. Y luego debo enfrentar a Hitogami inmediatamente después. La reencarnación de Laplas está escrita en piedra. Siempre sucede al final de mis loops. Intenté provocar su nacimiento más temprano, sin éxito. Pelear una guerra de esa escala significa que no seré capaz de alcanzar a Hitogami. Este loop es un fracaso. ¿Un fracaso? Sería apresurado llamarle fracaso. Si una guerra se aproxima, deberemos comenzar a preparar nuestras propias fuerzas y pelear. No precisaremos una gigantesca armada si reunimos a aliados lo suficientemente poderosos como para plantarle cara a Laplas. Entiendo que su maldición dificulta que reúna aliados, pero tiene a mi maestro para asistirle, y yo también ayudaré. En ese instante, Sanova se puso sobre una rodilla frente al dios dragón. No comprendo los detalles, pero si ustedes dos han unido fuerzas para pelear contra este dios humano, él es quien mató a mi hermano menor. Se lo ruego, permítame ser uno de sus subordinados también. Sir Orsted, quiero vengar a mi hermano. Orsted miró en dirección a Rudius y el mago comenzó a explicar por qué sería bueno contar con su ayuda, pero antes siquiera de que Rudius llegara a la mitad de su argumento. Muy bien, en ese caso trabajarás bajo Rudius y recibirás tus órdenes de él. Si propones incrementar el número de nuestros aliados, eso haremos. Con esa inusual escena desenvolviéndose frente a él, Rudius, gracias a su amigo, halló una renovada resolución. Ya no puedo seguir creyendo que por contar con Orsted todo saldrá bien. No puedo seguir dependiendo de él. Me juro a mí mismo aquí y ahora que ya no lo haré. No volveré a fallar.